Te doy la bienvenida a esta nueva videoclase. En esta oportunidad te vengo a hablar de compuertas lógicas. Ya algo has estado investigando, qué tipo de compuertas existen, qué operaciones lógicas realizan, cuál es su equivalente en lógica cableada, la simbología, pero ahora nos vamos a meter más en profundidad en circuitos que emplean compuertas lógicas. Vos te vas a encontrar en la realidad que vas a poder encontrar compuertas que están basadas en dos tipos de tecnología. Una se llama CMOS y la otra se llama TTL. Ahora, la lógica que emplean es la misma. ¿Qué es lo que va a cambiar? Algunos parámetros eléctricos, como por ejemplo la alimentación. Por ejemplo, una compuerta del tipo TTL tiene una alimentación de 5 volt y vos podés errar un poquito la alimentación, un 5%. El 5% de 5 volt es 0,25. Es decir, que vos a esa compuerta vos la podés alimentar dentro de un margen entre 5,25 volt y 4,75 volt. Sin embargo, las compuertas CMOS nos permiten un rango mayor de alimentación. Pero eso es un tema para otra clase. Yo ahora vengo a reforzar el tema de las compuertas y vamos a graficar circuitos lógicos y en función de ese circuito lógico vamos a vamos a determinar una expresión lógica, una formulita que te describe cómo funciona ese circuito. Bien, vamos a ver. Miren, esto que ves acá es un circuito integrado que en su interior alberga compuertas lógicas, es decir, que realizan operaciones lógicas, suma, producto, inversión, comparación, combinaciones de ellas. Como ves, tiene 7 pines de un lado y tiene la misma cantidad de pines del otro lado. Es decir, que tiene 14 pines en total, de los cuales 2 son destinados a la alimentación. Es decir, en uno vas a poner los 0 volt y en el otro los 5 volt. Pero lo que me interesa a mí es dibujarte las compuertas y explicarte un pantallazo de qué se trata cada una y luego dibujar circuitos con esas compuertas que realicen alguna función. En un principio no van a realizar ninguna función en particular, sino que es para que vos aprendas el mecanismo y luego ya sí, vamos a diseñar con esas compuertas. Pero eso será más adelante en el tiempo. Entonces vamos a hacer un repaso de las compuertas que vos investigaste. Vos sabés que existen las compuertas NOT o inversoras. Lo que realiza es tomar la entrada, por ejemplo, la entrada se puede llamar A, y la salida va a ser la entrada invertida. El símbolo este de la barra significa inversión o negación. Es decir, que la salida de esta compuerta es lo que ingresa negado, invertido. Por ejemplo, si A vale 0, la salida será lo que vale A, que vale 0, negado. Lo contrario del 0 es el 1. Por recordar que estamos trabajando en binario. 2 elementos, el 0 y el 1. Lo contrario del 0 es el 1 y lo contrario del 1 es el 0. Si A vale 1, la salida va a ser lo que ingresa, el 0, 1 negado, es decir, 0. Eso sería el comportamiento de la compuerta NOT. Luego tenemos la compuerta AND, cuyo símbolo es el siguiente. Fíjate que este lado es recto. Bueno,
La compuerta puede tener más de 2 entradas, mínimamente tiene 2. En cambio, la NOT solamente tiene una sola entrada, no hay otra variante. Bien, entonces, para seguir la lógica, si su entrada se llamaba A, bueno, esta se va a llamar A y B. Y la salida será el producto de lo que ingresa, en este caso A por B. Al producto también lo podemos escribir con asterisco. Es equivalente. Hace el producto. El producto es 0 por 0, 0, 0 por 1, 1, 1 por 0, 0. Ya no hay nada nuevo. Luego tenemos la NAND. La NAND tiene un símbolo similar al de la AND, nada más que a su salida se dibuja un círculo, indicando la inversión. El círculo significa la inversión, la negación. Entonces tiene 2 entradas, como su símbolo lo indica, realiza el producto, pero luego ese producto lo invierte. Es decir, que la salida va a ser el producto de A por B, y a lo que dé ese producto, vos lo tenés que invertir. Un ejemplo. Te doy un ejemplo. Vamos a suponer que ingresa un 1 por A y por la pata B ingresa un 0. Entonces, la salida que va a provocar va a ser la siguiente. Va a ser A que vale 1 por el valor de B que vale 0, y a eso lo tenés que invertir. 1 por 0, 0. Pero está negado. Por lo tanto, la salida vale 1. ¿Se entiende? Ahora vamos a la otra compuerta, la compuerta OR. OR. La compuerta OR tiene un símbolo de este tipo. Ya esta parte no es recta, sino que tiene esta forma. Esta es la compuerta OR. La compuerta OR lo que realiza es la suma de las entradas. La salida va a ser A más B. No cambia nada. 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 1 más 0, 0 y 1 más 1, 1. No tiene grandes cambios a lo que ya sabemos. Luego tenemos la compuerta NOR, que significa no OR. Fíjate, existe la compuerta AND, o sea, la compuerta I, existe la contraria, la NAND, la NOI. Si existe la compuerta OR, es decir, la compuerta O, también existe la no O, la NOR. También puede tener mínimamente 2 entradas, puede tener A, B, C, D. Está limitado físicamente al tamaño de la compuerta. Tiene un símbolo similar, pero a la salida tiene un círculo. También, ¿qué indica? Inversión. Entonces, fíjate, esta parte es igual a la de arriba. ¿Y qué realizaba? La suma. Entonces esta compuerta también va a realizar la suma, pero a lo que de esa suma vos lo vas a invertir. Vas a realizar la suma de A más B, y a lo que te dé lo vas a negar o invertir. Negar. Te doy un ejemplo. Vamos a suponer que ingresa el 0 por A y un 1 por B. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la salida que va a provocar la entrada 0, 1 va a ser A vale 0 más B vale 1. Y eso tiene que estar invertido. 0 más 1, 1. Pero va invertido, va negado. Es decir, esto da 0. Próxima compuerta. La compuerta suma exclusiva o XOR.
La XOR, también conocida como OR exclusiva, ya tiene este símbolo. Se parece a una compuerta OR, también tiene este lado así, se dibuja de esta manera, pero acá es doble acá. ¿Sabes? Entonces tenemos entradas que pueden ser mínimamente 2 y una salida. ¿Qué función cumple? Básicamente lo que hace es contar la cantidad de unos. Si la cantidad de unos es impar, la salida vale 1, y si no lo es, la salida vale 0. Esta operación lógica se la representa de la siguiente manera. Se realiza la suma, pero como es exclusiva, se la representa con un círculo. Ojo, una cosa es sumar, realizar la suma, y otra cosa la suma exclusiva. ¿Estamos? Bien. Esta compuerta merece una explicación un poco más desarrollada que la que voy a hacer ahora. Vamos a borrar y vamos a explicar la XOR. Escribirla acá, XOR. Entonces vamos a hacer una XOR, pero que tiene 3 entradas, porque se entiende mejor que si te la explico con 2 entradas. Esta es la salida. La salida va a ser la suma exclusiva de esas 3 entradas. Es decir, que vos vas a tener las 3 entradas y vas a realizar una suma exclusiva. Una suma exclusiva. ¿Cómo funciona? Vos tenés que preguntarte lo siguiente. ¿Existe cantidad impar de unos de entrada? De unos de entrada. Vos te haces esa simple pregunta. Entonces, tu respuesta puede ser sí o no. Si tu respuesta es sí, si tu respuesta es sí, la salida va a valer 1. Si tu respuesta es no, la salida va a valer 0. Así de simple. Vamos a aplicarlo. Tenemos que realizar una tabla de la verdad. Y ya te voy a explicar por qué tiene este orden. Ahora, simplemente, lo que vas a hacer es ver cómo funciona, qué procedimiento se realiza, qué operación es la que realiza la compuerta. Mirá, nosotros con cada compuerta hay asociada una tabla de la verdad. ¿Qué significa eso? Mirá, en la tabla de la verdad, del lado se lo divide. Tiene un lado derecho y un lado izquierdo. El lado derecho va a la salida. En este caso tenemos una única salida, pero cuando se analizan circuitos con compuertas, esos circuitos pueden tener muchas salidas. Por lo tanto, de este lado tendríamos toda la salida, S1, S2, S3, las que tengas. Y de este otro lado, del lado izquierdo, ¿qué va? Van todas las entradas posibles, todas las combinaciones posibles de entrada. Bueno, yo te comento por ahora, no te digo por qué, pero ahora te lo voy a decir en otro video. ¿Cómo sabes cuántas combinaciones son las posibles de entrada?
Bien. Vamos a escribir de este lado, del lado izquierdo, todas las combinaciones posibles de entrada. Podría suceder que las tres entradas sean 0. Otra combinación sería, por ejemplo, que simplemente C sea 1, la más 0, o las siguientes posibilidades. Entonces, ¿qué tenés? En tu tabla de la verdad tenés de un lado todas las entradas posibles, todas las combinaciones de entrada posible, ¿escucharon? Todas las combinaciones de entrada posible, y del lado derecho tenés la salida que se ocasiona con estas combinaciones. Por ejemplo, para la combinación 0, 0, 0, esta compuerta genera una respuesta, una salida. Para la combinación, por ejemplo, la 1, 0, 0, la compuerta genera otra salida. Vamos a ver cuál es. Entonces alguien que observa una tabla de la verdad puede deducir qué está haciendo esa compuerta. Ya esa es la idea. Vos, mirando la tabla de la verdad, vos podés decir cómo se está comportando ese circuito o esta compuerta en este caso. Porque la tabla de la verdad se aplica a una compuerta o a un montón de compuertas. Vos podés tener muchas compuertas conectadas, todas ellas forman un circuito lógico y vos a ese circuito lógico le podés confeccionar la tabla de la verdad. Bien, en este caso es sencillo porque solamente estamos analizando qué es lo que hace una compuerta. Bien, fíjate, tenés que preguntarte, ¿existe cantidad impar de unos de entrada? Fíjate, acá, ¿hay una cantidad impar de unos de entrada? No, no hay ninguno. La salida es 0. La combinación 0, 0, 1. ¿Cuántos unos contás ahí? Hay uno solo. ¿Existe cantidad impar de unos de entrada? Sí, hay uno solo. Entonces la salida es 1. Fíjate acá. ¿Hay cantidad impar de unos de entrada? Hay uno solo, sí. La salida vale 1. La combinación 0, 1, 1. ¿Cuántos unos contás? Hay 2. Bien. 12 es un número par. 2 unos. ¿Existe cantidad impar de unos de entrada? No. Por lo tanto, la salida vale 0. Luego tenés esta combinación, la 1, 0, 0. ¿Existe cantidad impar de unos de entrada? Hay uno solo. Sí. La combinación 1, 0, 1. ¿Cuántos unos contás? Hay 2. ¿Hay un par de unos de entrada? No. La combinación 1, 1, 0. ¿Existe cantidad impar de unos de entrada? ¿Hay un par de unos? ¿Hay 2? No. Tampoco. No. Y finalmente la última combinación. 1, 1, 1. ¿Existe cantidad impar de unos de entrada? ¿Existe una entrada? ¿Cuántos contás? Hay 3 unos. ¿Hay impar? Sí. De esta manera vos podés saber cómo se comporta tu compuerta. En el caso de la XNOR, su símbolo es parecido al de la XOR. Hasta acá es igual. Hasta acá no hay ningún cambio. Lo único que cambia, como ya podrás intuir, es que tiene que haber acá un circulito indicando la inversión o negación. Por lo tanto, la tabla de la verdad de esta compuerta es todo lo contrario a la de esta. Donde va un 0, se pone un 1. Donde hay un 1, va un 0. ¿Cómo se escribe su expresión lógica? Realizás la suma exclusiva de las entradas con esto, y a lo que te da lo tenés que invertir. Básicamente así funciona la compuerta XNOR. Ahora, vos fíjate,
Normalmente en una clase de aula, cuando se forma esta tabla, uno les pregunta, ¿qué combinaciones se te ocurren? Y que todas valgan 0. Otro agarra y dice, no, que todas valgan 1. No, hay que una sola valga 1. Ah, bueno, surgiría esta y esta de acá. Y otro dice desde el fondo, no, mirá, podría ser que 2 de las entradas valgan 1. Ah, bueno, entonces surgiría esta combinación o esta de acá. Pero ¿qué pasa? Yo no puedo escribir las combinaciones, todas las combinaciones posibles de entrada en cualquier orden. Por ejemplo, poner esta primero, mezclar el orden de la tabla. Porque eso no está bien. Existe un orden, tiene que tener un orden, porque luego sobre estas tablas y sobre estas salidas, se aplican métodos, técnicas digitales, que si esta tabla, si esta tabla no está ordenada, nos llevaría a resultados que están mal, erróneos. Por lo tanto, es muy importante que vos sepas escribir el orden. Siempre escribas la tabla ordenada. Y hay una razón, hay una técnica para que vos escribas la tabla en este orden. Bien. ¿Qué se pretendía con este video? Dar un repasito de las compuertas que existen, qué operación lógica realiza cada una y el símbolo. Luego vamos a ver cómo confeccionar las tablas de la verdad, por qué tienen ese orden y no otro. Porque yo te dije, por ejemplo, esta combinación, la 0, 0, 1, lo puedes tener en cualquier parte. Y así con cualquiera de ellas. Pero bien, vamos avanzando de a poco. Vamos de a poco. Ahora que ya sabes las compuertas, podemos ir al siguiente video. ¿De qué se va a tratar? Vamos a graficar circuitos con compuertas y vamos a determinar su expresión o función lógica. Así que bueno, espero que me hayas entendido esto. Este es el principio. Vamos a cortar el video.